Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema los sufrimientos del Mesías rumbo a su crucifixión. Libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En el estudio de hoy haremos un análisis a los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer al enfrentarse a la cruz del Calvario. Ver cada objeto con lo que castigaron el cuerpo de Jesús debería provocar en nuestros corazones un llamado a reflexionar sobre la vida que estamos llevando y más aún después de saber que Dios nos dio apertura a salvación por medio de la muerte de su Hijo en aquella cruz. En el texto de Zacarías capítulo 13, versículo 6, vemos una representación del Mesías a quien se le hace la pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él da una respuesta muy sorprendente y dice, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías es un libro que se escribió más de 500 años antes de que Cristo viniera a esta tierra. Y llama la atención que describa las heridas de la crucifixión del Mesías y las enfoque en sus manos en una posible referencia a los clavos que atravesaron la humanidad de nuestro Señor. El tormento que Jesús tuvo que pasar fue terrible y de tantas películas que se han hecho intentando mostrar la magnitud de su sufrimiento, la película que más se acerca es la que grabó un hombre llamado Mel Gibson en el año 2004 con el título La Pasión de Cristo. En esa película se muestra en una forma más real lo que le sucedió a nuestro Señor. Parecería un poco exagerado, pero las anteriores películas mostraban un Cristo crucificado de una forma muy estética, cuando en la realidad quienes eran condenados a la pena de muerte por crucifixión eran torturados hasta el punto de llegar a la cruz totalmente ensangrentados, con brazos dislocados y etcétera. Algunos morían antes de ser clavados en la cruz y aún así eran colgados. Y los que no morían eran dejados allí días para que las aves de rapiña se las comieran en vida. En más de una ocasión, el reo era colgado desnudo y era expuesto a la vergüenza pública. La muerte por crucifixión era la peor que una persona pudiera experimentar y a nuestro Señor le tocó enfrentar todo este martirio por amor a nosotros. En las Sagradas Escrituras, pasajes bíblicos como Isaías capítulo 53 versículos 1 al 12, Salmos 22 versículos 1 al 31, Salmo 69 versículos 1 al 36 y etcétera, anuncian con muchos siglos de anticipación el listado de sufrimientos que el Mesías le tocaría vivir. A continuación veremos los elementos que se utilizaron para martirizar a nuestro Señor Jesucristo. Número 1, el látigo romano. Este instrumento se llamaba flagelo y recibe su nombre porque al contacto con la piel del reo, cada latigazo hacía sentir una sensación de estar quemando la área donde golpeaba. Este látigo estaba compuesto por un mango de madera del cual salían cuerdas largas de cuero duro donde estaban atadas pedazos de metal y huesos en forma de garras afiladas que al entrar en contacto con la humanidad del reo le desgarraban la piel. En las costumbres judías se cuenta que para dar un castigo a un reo mediante el uso del látigo se le daban 40 azotes menos uno, o es decir, 39 azotes. Pues los judíos tenían la creencia que el azote número 40 podría matar al reo. Pero en la ley romana, el verdugo azotaba al reo hasta cansarse y en más de una ocasión ejecutaban dicho castigo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Este castigo empezaba haciendo pedazos la espalda del reo y cuando esto sucedía lo volteaban y lo azotaban en el pecho y en el abdomen. El reo terminaba bañado en su propia sangre. Número 2.
la corona de espinas. Esta se utilizó como parte de una burla para ridiculizar el hecho de que Jesús se lo llamaba el rey de los judíos. Entre los soldados romanos existía un juego llamado el juego del rey, el cual era usado como castigo para todo aquel que intentara ser rey en lugar del César. Y este castigo consistía en intentar vestir al reo como rey con la ropa que estuviera a su disposición y le colocaban una corona de espinas sobre su cabeza. Estas espinas medían casi 5 centímetros de longitud y eran obtenidas de un arbusto que tenía las espinas más filosas cuando aún sus ramas eran verdes. Cuando la corona se ponía en la cabeza de la víctima, las espinas se incrustaban por todo el cuero cabelludo y en las sienes, provocando un dolor indescriptible, el cual era agravado por cada golpe que le daban en la cabeza, pues estos golpes hundían aún más las espinas en la cabeza del reo. Número 3. El madero de la cruz. Era un travesaño de madera gruesa que se hacía cargar al reo con sus brazos extendidos horizontalmente. Este madero tenía un peso que sobrepasaba las 150 libras y al reo se le dificultaba mucho cargarla debido a la debilidad como resultado de la violenta tortura recibida por sus verdugos. En Mateo capítulo 27, versículo 32, vemos que Jesús no podía cargar ese madero y le piden a un hombre llamado Simón de Cirene ayudar a cargarlo. Número 4. Los clavos de la cruz. Eran metálicos y gruesos y medían casi 16 a 18 centímetros de longitud. Al momento de clavar al reo a la cruz, los soldados, para aumentar el dolor, torcían los brazos de la víctima hasta dislocarlos. Luego de esto procedían a clavarlos. Cuando el clavo atravesaba la madera y la punta del clavo salía, se lo golpeaba para doblarlo a manera de grapa y así aseguraban que el reo no se desclave y aumentaba el dolor de la víctima. Número 5. La hiel mezclada con vinagre. Era un compuesto usado con fines de adormecerlo y acelerar su muerte. Era muy amargo y producía desvanecimiento. El crucificado tenía una lucha terrible al estar colgado allí, pues le costaba respirar y se hacían un esfuerzo para poder respirar, era un esfuerzo completamente sobrehumano. Ese compuesto podía debilitarlo aún más y al hacer que se duerma, el reo dejaría de respirar y moriría de forma inmediata. Aún así, Jesús resistió hasta el último momento en la cruz y murió en el tiempo exacto dispuesto por el Señor. Número 6. La vara de hierro. Esta se usaba para acelerar la muerte de las víctimas de la crucifixión. El reo, para respirar, se impulsaba con las piernas para poder seguir respirando y cada vez que lo hacía era un sufrimiento tremendo que lo ponía a elegir entre si seguir respirando o seguir sintiendo dolor. El día que crucificaron a Jesús se acercaba la Pascua y no era permitido dejar reos expuestos en ese día tan solemne. Por esta razón, los soldados romanos usaban una vara de hierro gruesa para romper las piernas del crucificado. Una vez rotas, el reo moriría asfixiado como resultado de que ya no podría impulsarse con las piernas para respirar. Las escrituras dicen que cuando los soldados llegaron a Jesús, se admiraron de que ya estuviera muerto y para dar credibilidad que aseguraba su muerte, uno de los soldados tomó su lanza y atravesó su costado y de forma inmediata fluyó de la herida agua y sangre. En el área de medicina forense, una de las pruebas que demuestran la veracidad de la muerte de una persona, y en este caso en una muerte violenta, es el hecho que al empezar el proceso de descomposición del cuerpo, la sangre y el agua de nuestro cuerpo se separan. Jesús tuvo hemorragias internas como resultado de las torturas recibidas y al final murió como resultado de un paro cardiorrespiratorio. Con todo lo que hemos visto acerca del sufrimiento de la muerte de nuestro Señor, es necesario comprender que la salvación, aunque es gratis para todo aquel que decida aceptarla en su vida, la misma tuvo un alto precio, el cual fue pagado por Jesús al morir en esa cruz por nosotros.
No tengamos en poco la salvación y valoremos la oportunidad que Dios nos da para ser recibidos como hijos de Él mediante el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.